El sábado, a la 1:00 p.m., el sol golpeaba el letrero de bronce del restaurante El Mirador. El aire olía a vino caro y a ese perfume dulzón que usan las señoras que almuerzan allí. Yo entré sola. En mi bolso pesaba la caja delgada que contenía el reloj grabado, un regalo que había costado el equivalente a 3 meses de mi jubilación. La fecha de ese mismo día, 29 de octubre, estaba finamente inscrita en la parte posterior del acero. Sostenía el teléfono en la mano, verificando la dirección que ella me había enviado, aunque conocía el lugar. Era el sitio al que siempre la llevaba cuando celebrábamos algo importante, algo que, ingenuamente, pensé que esto era. Y entonces los vi. En la terraza, en la mejor mesa, estaba mi hija Alicia, de 25 años, riendo a carcajadas. Todavía llevaba puesta la estola de graduación sobre un vestido de seda color marfil que yo no reconocí. A su lado, Héctor, su novio de 27 años, levantaba una copa de champán. Frente a ellos, sus padres, mis consuegros, personas que yo apenas había visto 2 veces en mi vida. Estaban celebrando el evento que, según ella, había sido pospuesto por un problema administrativo de la universidad. El sonido de sus risas se sintió como un golpe físico, preciso, en la boca del estómago, quitándome el aire. Avancé entre las mesas. El murmullo de los otros comensales se atenuó. Sentí sus miradas, primero curiosas, luego incómodas. Sabían que una confrontación era inminente. La tensión es un lenguaje universal en los espacios públicos. Cuando llegué a su mesa, la sonrisa de Alicia se congeló. Se derritió en una máscara de horror pálido. Héctor dejó su copa en la mesa con tanta fuerza que el líquido dorado salpicó la madera pulida. Los padres de él me miraron con una confusión arrogante, como si yo fuera una mesera que había cometido un error grave. El silencio que cayó sobre esa mesa fue más ruidoso que cualquier grito. Alicia se puso de pie bruscamente, derribando casi su silla. El pánico en sus ojos no era por verme, sino por quién me estaba viendo. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Su voz fue un siseo agudo, desesperado por mantener el volumen bajo, pero fallando miserablemente. «Te dije que era algo íntimo, solo familia. Nos pones en evidencia a todos». Cada palabra fue una piedra. ¿Evidencia? ¿Íntimo? Miré a los padres de Héctor, esos extraños que ahora eran familia, mientras yo, la mujer que pagó cada crédito de esa carrera, era la evidencia vergonzosa. Mantuve la compostura. Mi voz, cuando salió, fue serena, aunque mi corazón se sentía como un pájaro atrapado golpeando mis costillas. Sostuve la caja del regalo sin sacarla del bolso. Su peso ahora era el de un ancla. «Alicia», dije levantando mi teléfono celular. La invitación digital que me enviaste decía sábado 1 p.m. Aquí mismo. Giré la pantalla hacia ella, asegurándome de que viera su propio mensaje. No había necesidad de levantar la voz. La verdad no necesita gritar. Mi dedo señalaba la fecha y la hora que ella misma había tecleado en mi calendario. Ella miró el teléfono. La cámara del espectador se enfocaría aquí, en mi pantalla. No era el PDF oficial de la universidad, ese con el sello y las letras góticas que yo había visto en los folletos. No, lo que ella me envió fue un simple evento de calendario, creado por ella, con el nombre del restaurante, un señuelo, una mentira digital diseñada para mantenerme lejos. Ella sabía que yo no sabría distinguir entre una invitación real y una falsa alarma de calendario. Ella contaba con mi ignorancia tecnológica, la misma ignorancia que yo le había pagado para que ella superara. Su rostro cambió. El pánico desapareció, reemplazado por una dureza fría, una molestia impaciente. Ni siquiera intentó negarlo. Simplemente me miró con desdén, como si mi presencia, mi dolor, fuera un inconveniente logístico en su día perfecto. No hubo un «mamá, te lo puedo explicar». Solo hubo ese silencio acusador. Comprendí en ese instante que esto no era un error, ni un olvido. Fue una exclusión deliberada, planeada con la misma meticulosidad que yo usaba para cortar un patrón de seda fina. Fui borrada. Di un paso atrás, bajando el teléfono. La humillación era pública, quemaba como ácido. Los comensales cercanos fingían mirar sus platos, pero sus oídos estaban fijos en nosotras.
Entiendo, fue todo lo que dije. Me di la vuelta, con la dignidad que me quedaba, y caminé hacia la salida, pasando junto al reloj grabado que nunca sería entregue. Ese frío en sus ojos fue el verdadero comienzo de esta historia. Dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo cómo empieza esta batalla. Si crees que ninguna madre merece esto, deja tu like para que más personas vean esta verdad. Esa noche no dormí. La humillación en el restaurante dolió, pero no me paralizó. Despertó algo que había mantenido dormido durante décadas. La administradora de mi taller. Encendí la computadora que Alicia me había comprado, esa que según ella yo no entendía. Me senté en mi antiguo escritorio de costura, rodeada por los maniquíes silenciosos que habían sido testigos de mi vida. Recordé por qué había trabajado tanto. No fue por los vestidos de seda, fue por ella. Fue por la promesa que me hice cuando su padre murió y nos dejó con una hipoteca que amenazaba con quitarnos esta casa de 150 metros cuadrados. Yo tenía 38 años y ella 8. Mi vida se convirtió en una maratón de doble turno en el taller de costura. Durante 30 años, mis manos no descansaron. Mientras otras madres dormían, yo cosía trajes de alta costura para clientas que pagaban bien, pero exigían perfección. Cada puntada, cada dobladillo, era un ladrillo más en esta casa, un pago más de la hipoteca. Recuerdo el olor a aceite de máquina y tela quemada a las 3 de la madrugada. Mis dedos estaban permanentemente marcados por los alfileres, rígidos por la artritis incipiente, pero nunca fallé una entrega. Pagué esa hipoteca yo sola, 5 años antes de lo previsto, en 2010. Luego vino la universidad. Alicia era brillante, o eso me hicieron creer. Fue aceptada en la universidad privada más cara del país. La matrícula era astronómica, $45,000 por los 4 años, sin contar libros ni materiales. Yo ya estaba jubilada. Mi taller funcionaba a medio tiempo, y mis ahorros eran para mi vejez. Ella lloró cuando le dije que no podíamos pagarlo. «Es mi futuro, mamá. ¿Quieres que termine como tú, cosiendo para otros?», me dijo. Esa frase me golpeó más que cualquier insulto. Como yo, la mujer que le había dado todo. Pero la culpa de una madre es un arma poderosa, así que tomé la decisión que lo cambiaría todo. Viajé a mi pueblo natal y puse en venta el único patrimonio que me quedaba de mis padres. Un terreno de 500 metros cuadrados en una zona que empezaba a valorizarse. Mi padre siempre dijo que era mi seguro de vida. Lo vendí mal, rápido, por $55,000, apenas lo suficiente para cubrir la matrícula y algunos gastos iniciales. Le transferí $45,000 directamente a la cuenta de la universidad. El resto lo guardé para sus gastos. Sentí que le entregaba el sacrificio de mi padre, la herencia de mi familia, por su futuro. No solo fue dinero, fue tiempo, fue salud. Recuerdo cuando Alicia tenía 15 años y contrajo una enfermedad grave, una infección renal que casi la mata. Pasé 3 semanas durmiendo en un sillón reclinable en el hospital, sin moverme de su lado. Negocié con los médicos, aprendí a leer sus análisis, cuestioné sus tratamientos. No me moví de allí hasta que su fiebre bajó y sus riñones volvieron a funcionar. Yo misma le cambiaba las vías y medía su ingesta de líquidos, con la misma precisión con la que medía un corte de tela. Ella se recuperó gracias a esa vigilancia implacable. Cuando empezó la universidad, las cosas cambiaron sutilmente. Comencé a sentirme anticuada. Ella hablaba de aplicaciones, de transferencias digitales, de inversiones que yo no comprendía. «Mamá, ya no entiendes de tecnología», me decía con una paciencia condescendiente. «Deja que yo te ayude con los trámites del banco. La banca en línea es complicada. Te pueden estafar». Me hizo sentir vulnerable, incompetente. Yo, que había manejado libros contables, proveedores y clientas exigentes durante 4 décadas, ahora era tratada como una niña que no sabía manejar su propio dinero. Hace exactamente 1 año, trajo los papeles. Llegó un martes por la tarde, con una carpeta elegante de un notario. «Mamá, firma este poder general de administración», dijo poniendo el fajo de hojas frente a mí. «Es solo para ayudarte con los pagos de servicios y los impuestos, para que no tengas que hacer filas. Así te protejo de los estafadores».
La palabra proteger fue la clave. ¿Qué madre no quiere que su hija educada la proteja? Confié ciegamente en la hija por la que había vendido mi herencia. Firmé donde ella me indicó. Mi mano tembló ligeramente, no por la edad, sino por un presentimiento que ignoré. Era un poder general, amplio. Ella insistió en que era el formato estándar para administración. Yo, que había leído cientos de contratos con proveedores, no leí las cláusulas pequeñas. Estaba cansada, y ella era mi hija. La vi guardar los papeles notariados con una sonrisa de alivio que, en ese momento, confundí con amor filial. Qué ingenua fui al pensar que el peligro estaba afuera, en los estafadores de Internet, y no sentada frente a mí. La semana pasada, justo antes de la graduación fantasma, me pidió $10,000. Es para la tesis, mamá. Unos cursos especiales de titulación y la impresión de lujo. Es lo último, me aseguró por teléfono. Sonaba estresada, apurada. Transferí el dinero desde mis ahorros de jubilación, el último fondo que me quedaba. Lo hice sin preguntar más, creyendo que era el último empujón para su éxito. Ese dinero, descubrí esa noche frente a la computadora. No fue a ninguna universidad. Mientras el reloj marcaba las 4 a.m., entré a mi cuenta bancaria en línea. No fue difícil. Las contraseñas que ella me había ayudado a configurar seguían siendo las fechas de nacimiento de mis padres, algo que ella nunca consideró importante. La humillación del restaurante me había dado un enfoque frío, quirúrgico. Busqué la transferencia de los $10,000. El destinatario no era la universidad. El concepto de pago era claro, digital e innegable. Mercedes-Benz Pedregal. El pago inicial de un auto deportivo. El aire salió de mis pulmones. No fue para su tesis, fue para un lujo de $1,000. Él, de Héctor, el dinero que yo había ahorrado cosiendo hasta que mis ojos ardían, ahora era parte de un auto deportivo alemán a nombre de su novio. Miré el extracto bancario impreso bajo la luz de mi lámpara de escritorio. Era la prueba 1, la primera pieza de un rompecabezas que olía a traición. Pero esa noche, mientras revisaba mis correos, encontraría algo peor. La prueba de que la humillación del restaurante no fue un impulso, fue una estrategia. La exclusión había sido planeada con meses de 1800 antelación. Encontré el correo real de la universidad, el que tenía el PDF oficial de la graduación. No estaba en mi bandeja de entrada, estaba en la carpeta de papelera, borrado el mismo día que llegó, hace un mes. Revisé los detalles técnicos, algo que Alicia me enseñó a hacer por seguridad. El correo había sido borrado desde una dirección IP que yo reconocí. Había sido borrado desde la computadora de mi propia casa, durante una de sus visitas. Ella había borrado mi nombre de su vida mucho, antes de borrarme del restaurante. La noche del sábado se convirtió en la madrugada del domingo. Con la certeza del auto Mercedes-Benz pagado con mi dinero, el extracto bancario impreso se sentía frío al tacto. $10,000. No era solo el dinero. Era la transacción, el concepto de pago. Mercedes-Benz Pedregal era tan descarado, tan arrogante. Mi hija, que creció viéndome remendar telas para ahorrar centavos, había usado los ahorros de mi jubilación, el dinero destinado a mi vejez, para comprar un auto de lujo para su novio. La imagen de ellos riendo en el restaurante, brindando con champán, ahora tenía un contexto grotesco. Estaban brindando con mi sacrificio. Dejé el extracto bancario a un lado, junto a mi vieja máquina de coser, Singer, el metal frío del extracto y el metal frío de mi herramienta de trabajo. La ironía era amarga. Mi indignación no era ruidosa. Era un ajuste de cuentas interno, metódico, como cuando mides una tela 2 veces antes de cortar. Sabía que esta transferencia era solo la punta del hilo. Si me mintió sobre esto, si me humilló públicamente en el restaurante, ¿qué más había? La confianza se había roto, y en su lugar creció una claridad helada. Tenía que revisar todo. Volví a la computadora. Si ella había planeado la humillación del restaurante, la prueba tenía que estar allí. Dejé el extracto del banco y me concentré en el correo. No me bastaba con saber que me había excluido. Necesitaba ver cómo lo había hecho. Busqué en mi bandeja de 1900. Entrada. Graduación. Alicia. Universidad. Nada.
Solo sus mensajes pidiéndome dinero para la tesis. Pero luego recordé la carpeta de papelera, un lugar que yo rara vez revisaba. Y allí estaba, el correo electrónico oficial de la universidad, fechado un mes antes. Lo abrí. El contraste fue inmediato. Adjunto venía un PDF elegante, con el escudo de la universidad y letras doradas, detallando la ceremonia magna de graduación. Mi nombre no estaba en la lista de invitados que ella debía confirmar. Comparé esto con el evento de calendario en mi celular. El del celular era una burla, un simple recordatorio de texto plano creado por ella, con la dirección del restaurante. La prueba 2. La humillación no fue un impulso, fue una estrategia premeditada. Pero el verdadero golpe vino de un detalle técnico, algo que la propia Alicia me había enseñado a revisar por si recibes correos de estafadores. Hice clic en los detalles del correo borrado. Quería saber cuándo se había eliminado. Y allí estaba la información de la sesión. Borrado el 15 de septiembre. Dirección IP 12215-104. Usé una página de internet para verificar esa dirección IP, aunque un miedo terrible ya me decía la respuesta. La IP estaba registrada a mi proveedor de internet. La dirección, mi propia casa. Ella se había sentado en mi sala, probablemente en el mismo sillón donde la cuidé cuando estuvo enferma. Bebió mi café, usó mi internet, y con la misma calma con la que me pedía la bendición, entró a mi correo y borró sistemáticamente mi existencia de su día más importante. La implicación práctica era aterradora. Ella no solo me veía como un banco, me veía como un obstáculo que debía ser manejado y ocultado. ¿Qué más habría manejado sin que yo lo supiera? El recuerdo de los papeles que firmé hace un año regresó de golpe. El Poder General de Administración. Me lo vendió como una protección, una ayuda para una anciana que no entiende de tecnología. Me levanté y fui a mi pequeño estudio, donde solía guardar mis libros contables y los contratos del taller. Busqué mi copia del poder. Revisé cada carpeta, cada cajón. No estaba. Había desaparecido. Recordé que Alicia había organizado mi estudio hacía 2 meses, insistiendo en que estaba todo muy anticuado. Se había llevado mi copia, dejándome desarmada. Pero yo no era tan ingenua como ella creía. Después de 40 años lidiando con proveedores y notarios, sabía que el original se quedaba en la notaría. Recordaba perfectamente el sello en el documento. Notaría 14. El nombre del licenciado me vino a la mente. El lunes sería mi primera parada. No la llamé. No respondí a su único mensaje de texto el domingo por la tarde. «Mamá, ¿todo bien? No viniste a la comida de ayer». La audacia de esa pregunta me dejó sin aliento. Mi silencio se convirtió en mi escudo y mi estrategia. El lunes a las 9:00 am estaba en la recepción de la Notaría 14. El aire olía a papel viejo y a cera para muebles. Pedí una copia certificada del Poder General que había firmado a favor de mi hija, Alicia Morales. Pagué los $50 del trámite con dinero en efectivo. La recepcionista me miró con indiferencia profesional y me pidió que esperara. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida, pasados en un banco de madera dura, sintiendo cómo mi corazón golpeaba contra mi abrigo. ¿Qué había firmado exactamente? Me entregaron el sobre. No lo abrí allí. Salí a un pequeño parque cercano. Me senté en una banca bajo un árbol y saqué los documentos. Eran 6 páginas. Leí cada palabra y entonces la vi. La cláusula que ella me aseguró era estándar. No solo decía Poder General de Administración. Decía Poder General para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio. La busqué en mi teléfono. Actos de dominio. Significaba vender, hipotecar, regalar. Le había dado el arma para robarme. La prueba 3 estaba en mis manos, una copia notariada de mi propia sentencia. La implicación era devastadora. Con ese papel, ella podía tomar mi casa de 150 metros cuadrados, la casa por la que trabajé 30 años, y venderla mañana mismo sin mi permiso. Podía vaciar mis cuentas, no solo la que compartíamos. Me había entregado atada de manos, confiando en la hija que cuidé durante su peor enfermedad. La palabra proteger que usó ese día ahora sonaba como una burla siniestra. El pánico amenazó con ahogarme, pero lo tragué. El pánico no sirve. La estrategia sí. Yo
Elvira Morales había manejado un negocio de alta costura, lidiando con clientas millonarias y proveedores tramposos. Mi competencia estaba oxidada, pero no muerta. Ahora sabía qué arma tenía ella. La pregunta que me heló la sangre fue, ¿ya la había usado? ¿Era esa la razón por la que me excluyó de la graduación? Para que yo no sospechara nada mientras ella celebraba su nuevo patrimonio. No podía averiguarlo sola. Necesitaba a alguien que supiera de leyes, no solo de telas. Recordé a una de mis mejores clientas de hace años, doña Inés. Siempre presumía de su hijo, el abogado. Mi hijo Jaime es un león, Elvira, pero un león justo. Jaime, licenciado Jaime Delgado, el hijo de una antigua clienta. Era un vínculo débil, pero era el único que tenía. Busqué su despacho en línea. Delgado y Asociados, Derecho Civil y Patrimonial. Era perfecto. Llamé desde un teléfono público. No quería usar mi celular. No sabía qué podía estar monitoreando Alicia. Conseguí una cita para esa misma tarde, a las 4:00 p.m. Es una emergencia patrimonial, le dije a su secretaria. Llegué a su oficina, un edificio moderno de vidrio y acero, tan diferente a mi taller. Me sentía pequeña, una costurera jubilada entrando en un mundo de tiburones. Pero llevaba mi bolso, y dentro, las pruebas impresas. El licenciado Delgado era un hombre de 45 años, con ojos agudos y un traje impecable. Escuchó mi historia sin interrumpirme. Le mostré la invitación falsa del celular. Le mostré el extracto de los $10,000 del Mercedes. Y finalmente, le entregué la copia certificada de la Poder General. No lloré. Le expuse los hechos con la misma precisión con la que le habría tomado medidas para un traje. Quería que viera mi competencia, no mi dolor. Él leyó el poder. Sus cejas se fruncieron. «Doña Elvira», dijo. Su voz era grave pero amable. «Usted tiene sus libros del taller más ordenados que muchas empresas. Lo recuerdo por mi madre. Usted no es tonta». Esa validación fue como un trago de agua fría. «Pero esto», dijo señalando la cláusula de dominio, «esto no es un poder para pagar sus impuestos. Esto es un poder para dejarla en la calle. Es un abuso de confianza flagrante». Se giró hacia su computadora. «Usted mencionó la casa que pagó. ¿Está a su nombre?» Asentí. «Permítame revisar el registro público de la propiedad. Es una consulta digital. No tomará 5 minutos». El silencio en la oficina era absoluto. Solo se oía el tecleo de sus dedos. Yo miraba un cuadro abstracto en la pared, intentando respirar con normalidad, pero mi pecho estaba comprimido. ¿Qué? ¿Encontraría? ¿Mi casa seguía siendo mía? La impresora de su oficina emitió un zumbido suave. Sacó una hoja y la miró fijamente por un segundo. Su expresión se endureció. No me miró. «Doña Elvira, el poder fue usado». Mi corazón se detuvo. Su hija, Alicia Morales, impuso un gravamen sobre su propiedad el 22 de octubre de este año. Me giró el monitor, pero yo ya veía el documento que él sostenía. La prueba 4. El certificado de gravamen del registro de propiedad. Allí estaba, oficial, innegable. Un sello rojo que decía gravamen cruzaba la hoja. La fecha, 22 de octubre, una semana exacta antes de la graduación, y solo 3 días después de que le transferí los $10,000 para el auto. Y luego vi la cantidad, el monto de la hipoteca que ella había solicitado y obtenido, usando mi casa como garantía. No eran $10,000, eran $80,000. El aire salió de mis pulmones. $80,000. ¿Dónde estaba ese dinero? El licenciado Delgado me miró con seriedad. El dinero fue depositado en una cuenta nueva, una cuenta mancomunada a nombre de Alicia Morales y Héctor Navarro. La implicación práctica me golpeó con la fuerza de un tren. La graduación, la exclusión, el auto de lujo, eran una cortina de humo. Eran la celebración de su verdadero golpe. Me habían quitado la casa, mi seguridad, mi único patrimonio. Ahora estaba endeudada por $80,000 que ellos estaban gastando. El dinero de la matrícula que pagué vendiendo la herencia de mi padre no había sido suficiente. La hija que cuidé en el hospital ahora me había sentenciado a la ruina, creyendo que yo era demasiado vieja y anticuada para darme cuenta. El licenciado Delgado me ofreció un vaso de agua. Mis manos no temblaban. La indignación era tan profunda que había quemado todo el miedo.
Fueron muy descuidados, dijo él. Usaron el poder tan rápido y de forma tan obvia que demuestran el dolo. Creyeron que usted nunca revisaría. Asentí lentamente. Dígame qué necesito hacer, licenciado. No voy a perder mi casa. Él sonrió levemente. Ahora, doña Elvira, empezamos a coser nuestro propio plan. Si esta historia de traición te está impactando, si crees que la justicia debe prevalecer por encima de los lazos de sangre, apoya esta causa. Cuéntame en los comentarios qué harías tú si descubrieras esta hipoteca. Tu like ayuda a que esta historia llegue a más personas que pueden estar viviendo algo similar sin saberlo. El documento con el sello rojo de gravamen por $80,000 seguía sobre el escritorio del licenciado Delgado. El aire en su oficina se sentía pesado, pero mi mente estaba singularmente clara. La costurera en mí vio el patrón completo de la traición. «Licenciado», dije, mi voz tranquila, cortando el silencio. «Quiero revocar ese poder. No mañana, ahora mismo». No era una petición, era una instrucción. Había pasado mi vida tomando decisiones ejecutivas en mi taller, y esta era la más importante. Era el primer corte en la tela podrida de la mentira que Alicia había tejido a mi alrededor. El licenciado Delgado me miró, y vi un destello de sorpresa reemplazado por respeto profesional. Asintió. «Por supuesto, doña Elvira. Es su derecho absoluto». Se giró hacia su computadora. «Redactaré la revocación de poder de inmediato. Necesitará firmarla. Luego, debemos notificarla en la misma notaría 14 donde se originó. Y, crucialmente, notificar a la apoderada, su hija». Explicó que mientras ella no fuera notificada legalmente, técnicamente, aún podría intentar usarlo. El tiempo era esencial. Cada minuto que pasaba era un riesgo para mi patrimonio. Mientras él dictaba los términos legales a su asistente, yo observaba el flujo de la oficina. El profesionalismo, la precisión. Yo entendía de precisión. La revocación era un documento simple pero brutal. Deshacía mi firma de hace un año. Anulaba la confianza que yo había depositado ciegamente. Cuando me lo pasó para firmar, mi mano no tembló. Sostuve la pluma con la misma firmeza con la que había sostenido mi aguja durante 30 años. Mi firma fue un trazo limpio, definitivo. Sentí como si estuviera cortando el hilo umbilical que aún me ataba a la ilusión de mi hija. «El siguiente paso es la notificación», dijo el licenciado Delgado, tomando la hoja firmada. «Mi mensajero la llevará a la notaría ahora mismo para registrarla. Pero notificar a Alicia es delicado. Si la alertamos antes de tiempo, podría intentar mover el dinero de esa cuenta de $80,000. Le respondí con frialdad. «Ella cree que estoy de luto por su graduación. Está celebrando. No espera que yo revise una cuenta bancaria». Él asintió. «Bien. Entonces el siguiente paso lo da usted. Mañana a primera hora, vaya al banco. Yo la encontraré allí. Necesitamos congelar esa cuenta». El martes a las 9:00 am, el banco estaba casi vacío. El aire acondicionado zumbaba y el olor a café barato de la máquina de autoservicio me revolvió el estómago. Me senté en la silla de espera frente al escritorio del gerente, el mismo hombre que me había felicitado hacía años por liquidar mi hipoteca. El licenciado Delgado llegó puntualmente. Entramos juntos. El gerente, el señor Benítez, nos saludó con una sonrisa profesional que se desvaneció tan pronto como el licenciado Delgado empezó a hablar y a presentar los documentos que habíamos preparado el día anterior. Presenté mi identificación. «Señor Benítez, estoy aquí para revocar cualquier acceso de mi hija, Alicia Morales, a mis cuentas y para congelar una cuenta específica». Le entregué la copia de la revocación del poder, ya sellada por la notaría 14 esa misma mañana. Y solicito una auditoría completa de los últimos 90 días de mi cuenta principal. El gerente palideció visiblemente cuando el licenciado Delgado le pasó la copia del gravamen hipotecario de $80,000. Su rostro pasó de la confusión al horror profesional. «¿Un gravamen sobre su casa, doña Elvira? ¿Autorizado por ese poder?» Asentí. «Quiero ver la transacción de ese préstamo hipotecario. Y también quiero que rastree una transferencia específica de $10,000 realizada el 20 de octubre a Mercedes-Benz Pedregal. La precisión de mi petición
Los números exactos, las fechas, eliminaron cualquier duda sobre mi competencia. Ya no era la anciana anticuada, era la dueña de mi dinero exigiendo respuestas. El gerente tecleó furiosamente. En la pantalla, que él intentó ocultar pero yo pude ver, apareció la cuenta mancomunada a nombre de Alicia y Héctor. La cuenta de la hipoteca... Sí, aquí está. Se abrió el 22 de octubre, murmuró el gerente. El dinero, los 80.000... El licenciado Delgado intervino. ¿Los fondos siguen allí? Hubo una pausa tensa. El gerente tecleó un poco más. La mayor parte. Sí, faltan unos $4.500, retirados en efectivo en los últimos días. Mi corazón dio un vuelco, pero me mantuve serena. Habían empezado a gastarlo. «Congele esa cuenta. Inmediatamente», ordenó el licenciado Delgado. «Bajo sospecha de fraude y abuso de confianza, basado en este gravamen». El gerente obedeció. El sonido de su teclado fue el sonido de una puerta de acero cerrándose. «La cuenta está bloqueada», dijo. «Ni la señorita Morales ni el señor Navarro pueden acceder a ella. Iniciaremos la auditoría de 90 días de inmediato y marcaremos la transferencia del auto». Salimos del banco y el sol de la mañana me pareció más brillante. Había sido una pequeña victoria, pero crucial. Habíamos cortado su línea de suministro. Ahora tenían un auto de lujo que no podían terminar de pagar y una cuenta de $80.000 que no podían tocar. La trampa se estaba armando. El miércoles lo pasamos en el despacho del licenciado Delgado. El informe preliminar de la auditoría del banco había llegado. Confirmaba la transferencia de $10.000 al concesionario y el estado de la cuenta congelada. Con esa munición, empezamos a preparar las notificaciones extrajudiciales. No era una demanda todavía, era un ultimátum. Delgado me explicó que esto era más rápido y, psicológicamente, más devastador. Era una oferta para que ellos mismos deshicieran el robo, bajo la amenaza de consecuencias penales. Era la estrategia de un león justo. El licenciado redactó el documento. Era una obra maestra de precisión legal. Citaba el poder general, la cláusula de dominio, la fecha del gravamen hipotecario y la transferencia del auto. Cada hecho estaba respaldado por una prueba. El extracto bancario, prueba 1. El correo borrado que demostraba intencionalidad, prueba 2. La copia del poder, prueba 3. Y el 1600 certificado de gravamen, prueba 4. El texto era frío, implacable, y no dejaba lugar a interpretación. Exigía dos cosas concretas e inmediatas. Primero, la anulación voluntaria de la hipoteca de $80.000 en un plazo máximo de 10 días. Debían presentarse en la notaría y firmar la cancelación del gravamen que ellos mismos habían creado. Segundo, la devolución inmediata del Mercedes-Benz, comprado con los $10.000 robados de mi cuenta de jubilación, en un plazo de 48 horas. El auto debía ser entregado en el concesionario para la cancelación de la compra, o el valor total depositado en mi cuenta. Si no cumplían con cualquiera de estas dos condiciones, el documento era claro. Se iniciará de inmediato el proceso penal correspondiente por los delitos de abuso de confianza, fraude procesal y lo que resulte. El licenciado Delgado subrayó esa frase. La evidencia del dolo, de la intención de engañarla, es abrumadora, doña Elvira. La exclusión de la graduación, el correo borrado, todo pinta un cuadro de premeditación. Ellos no tienen defensa. Se sintió bien escuchar eso. Mi dolor, mi humillación, ahora eran armas legales. Necesitábamos entregar esta notificación en persona y necesitábamos un testigo imparcial. Un notificador público sería lo formal, dijo Delgado. Pero... lo interrumpí. Tengo a alguien mejor. Mi vecina, doña Pilar Sanz, la mujer que me vio coser día y noche durante 30 años, la que vio a Alicia crecer. Ella era mi testigo moral, la representante de la comunidad que Alicia había despreciado. Su presencia sería un golpe social más fuerte que cualquier sello oficial. Delgado sonrió. Perfecto. Eso le da un peso personal que la ley no puede comprar. El jueves por la mañana, los documentos estaban listos. 2 sobres sellados, gruesos, con el membrete de Delgado y Asociados. Uno para Alicia, uno para Héctor. El plan estaba completo. Solo faltaba un paso: atraer a los ratones a la trampa.
No podía enviarles los papeles sin más. Huirían, buscarían un abogado. Intentarían mover el dinero que no sabían que ya estaba congelado. Necesitaba que vinieran a mí, a mi territorio, a mi casa. Tenía que usar la misma imagen que ellos tenían de mí, la madre ingenua y tecnológicamente incompetente. Tomé mi teléfono. Eran las 10:00 am. Mis manos no temblaban. Me había preparado para esta llamada. Había ensayado el tono. No sería la mujer herida del restaurante. Sería la madre confundida, la anciana que necesita ayuda. Busqué su número. Ella probablemente estaría comprando, gastando esos $4,500 que había logrado sacar antes de que yo cerrara el grifo. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Mi corazón latía con un ritmo lento y pesado, como un tambor de guerra. Ella contestó. Su voz era alegre, despreocupada. «Mamá, qué milagro que me llamas. ¿Cómo estás?» El contraste entre su tono y la gravedad de lo que yo sabía era nauseabundo. La saludé, mi voz deliberadamente temblorosa, frágil. «Alicia, hija, qué bueno que te encuentro. Estoy muy preocupada». Dejé que el silencio se alargara, dejando que mi supuesta ansiedad hiciera el trabajo. «¿Preocupada? ¿Por qué, mamá? ¿Pasó algo?» Su tono cambió, la impaciencia asomando bajo la falsa preocupación. «Llamé al banco, hija, por un pago que no me aparecía y me dijeron algo terrible». Hice una pausa, como si me costara respirar. «Alicia, detectaron un fraude en mis cuentas, un fraude grave. Dicen que alguien intentó sacar dinero y congelaron todo. ¡Congelaron mi dinero!». El efecto fue inmediato. Oí un jadeo agudo al otro lado de la línea. La palabra «congelaron» fue la clave. El pánico en su voz era real, palpable. «¿Qué? ¿Cómo que congelaron? ¿Todo? ¿El dinero? ¿Está bien?» Su preocupación no era por mí, era por los $80,000. Lo sabía, ahora la tenía. «No lo sé, hija. No entiendo nada de lo que me dijeron». Lloriqué suavemente. «Por eso te llamo. El gerente dijo que necesitamos una reunión familiar urgente. Para protegernos legalmente. Dijo que es la única forma de liberar los fondos. Necesito que vengas. Mañana por la noche, a las 8, aquí en la casa. Trae a Héctor, por favor. Necesito que me ayuden a entender estos papeles». Hubo un silencio mientras ella procesaba. Podía oírla respirar rápido. «Claro, mamá. Sí, por supuesto. Mañana a las 8. No te preocupes, nosotros lo arreglamos. No hables con nadie más del banco, ¿entendiste? No muevas nada». Su voz era autoritaria. La hija protegiendo a su madre tonta una última vez. «Gracias, hija», susurré. «Los espero». Colgué el teléfono. La trampa estaba cerrada. Alicia vendría el viernes a mi casa esperando solucionar un problema bancario. No sabía que ella era el problema bancario. Colgué el teléfono después de hablar con Alicia. El silencio en mi estudio era absoluto, pero en mi pecho había una calma de acero. La trampa estaba puesta. Por primera vez desde el sábado en el restaurante, sentí que el control había regresado a mis manos. Ya no era la víctima, era la administradora. Sabía que ella, al oír fondos congelados, entraría en pánico. Su codicia era el cebo, y ella lo había mordido con desesperación. La reunión del viernes no sería una ayuda para mí, sería una auditoría. Mi auditoría. Pasé el resto del jueves sintiendo cómo el poder volvía a mí, como la sangre regresando a un miembro dormido. No tuve que esperar mucho por la confirmación. El jueves por la tarde, mi teléfono sonó de nuevo. No era Alicia, era Héctor. Su voz, usualmente melosa y condescendiente, era dura, casi un ladrido. «Doña Elvira, ¿qué diablos le dijo usted al gerente del banco? La cuenta está bloqueada». Su arrogancia era tal que ni siquiera intentó fingir. Hablaba de la cuenta de $80,000, como si fuera suya. La máscara se había caído por completo. Esta era la pequeña victoria, la confirmación de que mi movimiento en el banco había golpeado el nervio. Habían intentado sacar más dinero y no habían podido. Sostuve el auricular, mi voz tan serena como la superficie de un lago antes de la tormenta. «Héctor, qué gusto oírte. De eso mismo se trata la reunión de mañana. El banco detectó un fraude. Como le dije a Alicia, están protegiendo mi patrimonio». Hice un énfasis deliberado en la palabra «mi». «¿Estás preocupado por algo en particular?».
El silencio que siguió fue denso, cargado de furia impotente. Pude oír su respiración agitada. «Usted no entiende nada», me gritó, y colgó. Oh, yo entendía todo. Entendía que acababa de confirmar su culpabilidad y su pánico. Esa llamada de Héctor fue la primera fisura real en su fachada. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ya no era Elvira la anciana desorientada que no entiende de tecnología. Era doña Elvira, la dueña del dinero que acababa de cerrar el grifo. Sabían que algo estaba fundamentalmente mal, pero su arrogancia les hacía creer que era un error burocrático que podían arreglar gritándome o presionándome. No sabían que la mujer a la que habían estafado también era la mujer que había manejado las finanzas de un negocio de alta costura durante 40 años. Subestimarme fue su error fatal. El viernes por la mañana me dediqué a asegurar a mis aliados. Llamé al licenciado Jaime Delgado. Me confirmó que toda la documentación estaba lista y que él llegaría a mi casa a las 7:00 p.m., una hora antes que ellos, para que fuéramos testigos de su llegada. Luego crucé el pasillo y toqué la puerta de doña Pilar Sanz. Le conté la verdad. No toda, no los $80,000, pero sí la traición de la graduación y las irregularidades financieras que requerían testigos. «¿Necesitas un testigo, Elvira?», me dijo, su voz firme de mujer de 70 años que lo ha visto todo. «Yo te vi construir esa casa con tus manos. Estaré allí a las 7:30 p.m. Llevaré el café que te gusta». Pasé el viernes por la tarde preparando mi casa, no limpiando frenéticamente, sino preparando el escenario para un tribunal. Coloqué 4 sillas en la sala, 2 sillas juntas, frente a la mesa de centro, para ellos, una silla individual para mí, frente a ellos, y una silla, ligeramente apartada pero con vista clara a la escena, para doña Pilar. Sobre la mesa de centro, coloqué una carpeta vacía, una simple utilería para fijar su atención. Los documentos reales, las pruebas 1 a 4, estaban en un sobre timbrado de Delgado y Asociados, en el cajón de mi escritorio, junto a las notificaciones que el licenciado traería. A las 7:00 p.m., el licenciado Jaime Delgado llegó. Traje impecable, maletín en mi mano. Su presencia era tranquilizadora. Revisamos el plan por última vez. Él no hablaría hasta que yo se lo indicara. Él era el arma legal. Yo era la estratega moral. Doña Pilar llegó a las 7:30, como prometió, con un termo de café. Nos sentamos en silencio, tomando café. No había miedo. Había la fría serenidad de una costurera que ha revisado 3 veces el patrón y está a punto de hacer el corte final. Esta casa, de 150 metros cuadrados, había sido testigo de mis sacrificios. Ahora sería testigo de mi justicia. A las 7:58 p.m., escuchamos el sonido inconfundible del motor del Mercedes-Benz estacionando bruscamente en la calle. Sus voces eran fuertes, enojadas. Mientras caminaban hacia mi puerta, se sentían agraviados. Venían a intimidar a la anciana para que arreglara el problema bancario que les impedía seguir robando. La tensión era palpable, como un hilo estirado al máximo antes de romperse. El timbre sonó, estridente, agresivo. Me levanté lentamente, alisé mi falda y caminé hacia la puerta. La confrontación no era algo que temía, era algo que había diseñado. El gran clímax había comenzado. Abrí la puerta. El aire frío de la noche entró conmigo. Alicia y Héctor estaban allí, pero no como la pareja triunfante del restaurante. Sus rostros estaban contraídos por la preocupación y la impaciencia. Héctor, especialmente, me miraba con una hostilidad apenas disimulada. Venían listos para una batalla, para intimidar a la anciana y recuperar el acceso a su fortuna mal habida. «Mamá, por fin, ¿qué es este drama? Tenemos planes», dijo Alicia, entrando sin ser invitada, empujándome suavemente a un lado con su bolso caro. Héctor entró detrás de ella, sus ojos barriendo la habitación como un depredador. Entonces se congelaron. Su arrogancia se evaporó en un segundo. Vieron al licenciado Jaime Delgado, sentado tranquilamente en una silla, con un maletín de cuero a sus pies, y vieron a doña Pilar Sanz, mi vecina de 30 años, sentada en la otra silla con una taza de café en la mano, observándolos con una mirada severa, decepcionada. La presencia de testigos, especialmente de un abogado
y una figura de autoridad moral como Pilar no estaba en su guión. El color desapareció del rostro de Alicia. Esto no era una reunión de ayuda, era una emboscada. ¿Qué hacen ellos aquí?, siseó Alicia, su pánico convirtiéndose instantáneamente en agresión. Señaló a Delgado. ¿Quién es usted? Luego se giró hacia mí, su voz subiendo un octavo. Mamá, te dije que era un fraude del banco. ¿Para qué traes a la vecina? Sácalos, diles que se vayan. Esto es un asunto de familia. Héctor, en cambio, no dijo nada. Se quedó paralizado, reconociendo el traje de poder de Delgado, y sus ojos se clavaron en el maletín. Él sabía, en ese instante, que el juego había terminado. Tienes razón, Alicia. Es un asunto de familia, respondí, mi voz resonando en mi propia sala. Caminé hacia mi silla y me senté, frente a ellos. Y sí, es un fraude. Hice una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire. Y ellos son mis testigos. El licenciado Delgado permaneció inmóvil. Doña Pilar tomó un sorbo de café. Siéntense, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Señalé las 2 sillas que había preparado para ellos. Dudaron, pero obedecieron, sentándose al borde, como animales atrapados. Hablemos de tu graduación. La confusión en su rostro era casi cómica. ¿La graduación? Mamá, perdiste la cabeza. Estamos hablando del banco. Ignoré su exabrupto. Tomé el control, remoto, y encendí el televisor que tenía conectado a mi vieja computadora. Me enviaste una invitación, ¿recuerdas? Al restaurante. En la pantalla, mostré la imagen de mi calendario del celular, el evento simple de texto. Aquí está. Luego, abrí otro archivo. ¿Y aquí? Dije. Está el correo real de la universidad, el que borraste. La invitación oficial en PDF apareció, elegante, dorada, junto a la prueba de la IP de mi casa. Primero, me borraste de tu vida, dije, mi voz sin emoción. No fue un olvido, Alicia. Fue un acto deliberado. Te sentaste en esta misma casa y usaste mi internet para asegurarte de que tu madre, la que pagó esos $45,000 de matrícula, no apareciera para avergonzarte frente a tus nuevos suegros. Calculaste mi humillación con la misma frialdad con la que planeaste todo lo demás. Doña Pilar ahogó un grito suave, tapándose la boca. Alicia me miraba fijamente, su rostro pálido, mudo. No tenía defensa. La prueba estaba en la pantalla de 50 pulgadas. Héctor intentó intervenir. Eso es ridículo. Fue un error de organización. ¿Verdad, amor? Pero Alicia no respondió. Un error, repetí sin mirarlo. Supongo que la siguiente también fue un error de organización. Cambié la imagen en la pantalla. Ahora mostraba el extracto bancario de mi cuenta de jubilación. Un círculo rojo resaltaba la transferencia de $10,000. Pediste dinero para tu tesis, Alicia. El 20 de octubre. El último empujón, dijiste. Mi voz era un bisturí. Luego, usaste esos $10,000 para el pago inicial del auto de Héctor. Continué. La prueba 1, el concepto de pago Mercedes-Benz Pedregal, llenó la pantalla. Doña Pilar se puso de pie. «¡Elvira! ¿El auto que estacionaron afuera?» Asentí. Héctor saltó de su silla, su rostro rojo de furia. Aquí estaba la agresión que yo esperaba. «Usted le dio el dinero. Claro que lo usamos. Y nos dio el poder para manejarlo todo. Usted firmó». El silencio que siguió a su grito fue absoluto. Acababa de confesar. Me recliné en mi silla. «Gracias, Héctor. Acabas de llegar exactamente al punto que quería tratar». Lo miré con una lástima fría. Yo di dinero para una tesis, no para un auto deportivo alemán. Pero tienes razón en una cosa. Me giré hacia el abogado. Hablemos del poder que firmé. El licenciado Jaime Delgado se levantó por primera vez. Se ajustó el nudo de la corbata y sacó un fajo de papeles de su maletín. El ambiente en la sala pasó de tenso a legalmente gélido. «Buenas noches», dijo el licenciado Delgado, su voz llenando la sala. «Soy el licenciado Jaime Delgado y represento legalmente a la señora Elvira Morales». Se dirigió a Alicia y Héctor como si fueran acusados en un tribunal. «Se refieren a este documento, ¿verdad?», sostuvo en alto la copia certificada de la prueba 3, el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio. Los ojos de Alicia se abrieron de par en par. Ver ese documento en manos de un abogado, mi abogado, la destrozó.
Ustedes le dijeron a la señora Elvira que este poder era para protegerla y pagar sus impuestos, continuó Delgado. Pero la indujeron a firmar un poder con cláusulas de actos de dominio. Un poder diseñado no para administrar, sino para despojar. Héctor intentó hablar. «Es legal». Ella firmó. Delgado levantó una mano. La firma se obtuvo mediante dolo y abuso de confianza. Y eso, señor Navarro, anula su legalidad. El rostro de Héctor se descompuso. La palabra dolo lo había golpeado. «Y antes de que intente usarlo de nuevo», dijo Delgado con una calma aterradora, «quiero informarles de la primera consecuencia». Sostuvo otro documento. «Este poder», y lo agitó ligeramente, «fue revocado en su totalidad ayer, lunes 31 de octubre, a las 9:15 a.m. en la notaría 14. Alicia soltó un sonido, un gemido ahogado. Su principal arma acababa de serles arrebatada. La herramienta que usaron para robarme ya no existía. La expresión de suficiencia de Héctor se había convertido en pánico puro. «Pero no lo revocamos antes de que lo usaran para su acto principal», dijo Delgado. Su voz bajó, volviéndose más grave. «Ustedes esperaron a que la señora Elvira estuviera distraída, creyendo en su graduación, para dar el golpe final». Dejó caer sobre la mesa de centro, con un golpe seco, la prueba 4, el certificado de gravamen del registro de propiedad. El sello rojo de gravamen parecía brillar bajo la luz de mi lámpara. «El 22 de octubre, ustedes usaron ese poder fraudulento para hipotecar esta casa». «No», gritó Alicia. Doña Pilar tuvo que sentarse de nuevo, llevándose una mano al pecho. «Elvira, tu casa». El licenciado Delgado no le quitó los ojos de encima a Alicia. «Sí, por $80,000. $80,000 que fueron depositados en una cuenta mancomunada a nombre de ustedes dos». Se giró hacia Héctor. «Una cuenta que usted intentó usar esta misma tarde, señor Navarro, y descubrió que estaba bloqueada». El rostro de Héctor se puso lívido. Lo sabía todo. «Lo que ustedes hicieron», dijo Delgado. Su voz ahora era la de un juez. «Se llama abuso de confianza, administración fraudulenta y potencialmente fraude procesal. Tenemos las pruebas de la intención de engañar, desde el correo borrado hasta las transferencias bancarias». El silencio era total. Alicia estaba llorando, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de haber sido atrapada. Héctor estaba pálido, calculando. Miró al abogado, luego a mí. Vio que no había salida. «Ahora», dijo Delgado, «hablemos de las consecuencias inmediatas, la tríada de su nueva realidad». Hizo una pausa. «Primero, financiera. Como ya descubrieron, la cuenta con los $80,000 restantes está congelada por orden judicial preliminar, pendiente de la investigación de fraude. Ese dinero no les pertenece. Segundo, patrimonial. Tienen exactamente 48 horas, hasta el domingo por la noche, para devolver el Mercedes-Benz al concesionario y anular la compra, o enfrentarán un cargo adicional de robo». Héctor palideció aún más. «¿Devolverlo? No podemos». Delgado lo ignoró. «Y tercero, doméstica, ilegal». El abogado sacó 2 sobres gruesos, idénticos, con el sello de su despacho. Se acercó y los puso firmemente en las manos de Alicia y de Héctor. «Reciban esta notificación extrajudicial. Es una oferta». Alicia miraba el sobre como si fuera una serpiente. No lo abría. «La oferta es simple», concluyó el licenciado Delgado, poniéndose frente a ellos. «Tienen exactamente 10 días hábiles para presentarse en la notaría y firmar la anulación voluntaria de la hipoteca de $80,000. Deben devolver esta casa a su estado libre de gravamen. Si no lo hacen, si fallan en esto o en la devolución del auto, esta oferta se retira e iniciaremos el proceso penal completo por fraude y abuso de confianza. Y les aseguro, con estas pruebas, perderán». Les dio la espalda y se dirigió a mi vecina. «Doña Pilar Sanz, le agradezco. Usted es testigo formal de que ambos, Alicia Morales y Héctor Navarro, han sido notificados personalmente en esta fecha y hora, y comprenden las consecuencias». Doña Pilar asintió, su mirada fija en Alicia. «Lo soy. He sido testigo de todo. La trampa se había cerrado. No había gritos, no había negociación, solo la fría y absoluta realidad de sus actos,
expuesta bajo la luz de mi sala. Alicia levantó la vista, sus ojos rojos de llanto y rabia. Me miró a mí, no al abogado. «Mamá», empezó, su voz rota, intentando un último recurso a la manipulación. La corté, no con enojo, sino con finalidad. «No, ya no, Alicia. Se acabó». Mi voz era la de la dueña del taller, la de la mujer que firma los cheques. «El licenciado Delgado los acompañará a la puerta. Tienen 10 días». Se quedaron allí sentados, derrotados, sosteniendo los sobres que contenían su única salida de la cárcel. El plazo de 10 días se sintió eterno, pero el miedo a un proceso penal fue más fuerte que su orgullo. Llegaron a la notaría una semana después, el último día del plazo. No llegaron juntos. Alicia vino con un abogado de oficio que parecía tan derrotado como ella. Héctor llegó solo, pálido. Los vi a través del cristal de la sala de firmas, mi licenciado Delgado a mi lado. No hubo contacto visual, no hubo súplicas, no hubo disculpas, solo el sonido de la pluma arañando el papel. Firmaron la anulación de la hipoteca de $80,000. Firmaron los documentos de traspaso del Mercedes-Benz, que ya había sido devuelto al concesionario 2 días antes. Fue una transacción silenciosa, clínica. La misma frialdad con la que ella borró mi nombre de su graduación. Yo la usé para borrar su acceso a mi vida. Cuando todo estuvo firmado y sellado por el notario, Alicia intentó acercarse a mí en el pasillo. «Mamá», comenzó. Su voz era un susurro roto. El licenciado Delgado dio un paso sutil, interponiéndose, pero no era necesario. Levanté mi mano. Ni siquiera la miré. «Se acabó, Alicia», dije. No hay nada más que decir. Esa fue la última palabra que le dirigí. Hay puertas que, una vez cerradas con tal nivel de traición, no deben volver a abrirse. El vínculo de sangre se había disuelto por el ácido de su codicia. Ella eligió $80,000 por encima de su madre. Ahora tenía $0 y 0 madre. La elección fue suya. La consecuencia fue mía. Mi siguiente paso fue con el licenciado Delgado. «Nunca más», le dije en su despacho, mientras me servía un café. «Nunca más quiero ser vulnerable». Él asintió. «Usted ya no es vulnerable, doña Elvira. Usted es una estratega». Durante la siguiente semana trabajamos para crear un fideicomiso. Fue una palabra nueva para mí, pero el concepto era antiguo como mi taller. Protección. Transferí mi casa de 150 metros cuadrados y todos mis ahorros restantes a este fideicomiso. Yo soy la beneficiaria, pero ya no soy la administradora legal que puede ser engañada. Hay un comité, hay reglas. Mi dinero y mi casa ahora están protegidos por una muralla legal que ni la firma más dulce ni el poder más fraudulento pueden penetrar. Han pasado 3 meses desde esa noche en la notaría. La casa se siente diferente. Se siente mía, de una forma que no había sentido en años. Contraté a un equipo y rediseñé la sala. El sillón donde ella se sentó para borrar el correo de mi graduación se fue. Los colores oscuros que ella había elegido, diciendo que eran modernos, fueron reemplazados por tonos marfil y azul claro. El aire huele a pintura fresca y a cera de limón. Es el olor de un nuevo comienzo. Ya no es la casa de la mamá de Alicia. Es la casa de Elvira Morales, la costurera que recuperó su medida. En un rincón de la nueva sala, donde antes había una estantería vacía que Héctor insistía era minimalista, ahora descansa mi viejo maniquí de costura. Estaba guardado en el ático, cubierto de polvo. Lo bajé y lo restauré yo misma. Limpié la madera de caoba, tensé la tela del torso. Es mi símbolo. Es un recordatorio de los 30 años de trabajo que pagaron por esta libertad. Ya no es una reliquia de mi pasado de costurera. Es un trofeo de mi presente como administradora de mi propia vida. Me recuerda que la precisión y la habilidad nunca pasan de moda y que mi competencia oculta siempre estuvo allí, esperando a ser usada. Hoy, mientras organizaba mi estudio renovado, encontré la caja delgada en el fondo de un cajón, el reloj grabado. Lo saqué. La luz de la tarde brilló sobre el acero pulido y la fecha grabada de la graduación fallida. Sostuve su peso en mi mano. Ya no era un regalo de celebración. Era la evidencia de una lección aprendida. Ya no sentí dolor, ni rabia. Solo sentí el peso muerto del pasado. No me pertenece más. Subí al ático.
Esta vez no para rescatar nada, sino para enterrar algo. Coloqué la caja en un viejo baúl de madera que perteneció a mi madre. Lo cerré. No con llave. Simplemente lo cerré. Mi rutina ahora es tranquila, pero no aislada. He reconectado con mi familia, la que no me ve como un cajero automático. Mi sobrino, el hijo de mi hermana, me llama 2 veces por semana, solo para saber cómo estoy. Estaba terminando de guardar las cosas en el ático cuando mi teléfono sonó. Era él. «Tía Elvira, ¿cómo estás? ¿Estás ocupada esta noche? Me gustaría invitarte a cenar al nuevo restaurante italiano». Su voz era cálida, genuina, sin dobles intenciones. Era solo familia, la verdadera familia, queriendo compartir tiempo. Miré alrededor de mi ático ordenado, el reloj guardado, el pasado sellado. La luz entraba por el tragaluz. Me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa genuina que me llegaba a los ojos. Ya no había tensión en mis hombros. La costurera que había vivido encorvada sobre la máquina y la madre que había vivido encorvada por la culpa se habían enderezado. «Me encantaría, Carlos», respondí. «Paso por ti a las 8». Acepté la invitación, sintiéndome ligera, libre y dueña de mi tiempo, mi dinero y mi dignidad. Esta fue mi batalla, y la gané usando la precisión, no la fuerza. ¿Qué parte de mi plan silencioso te impactó más? ¿El bloqueo del banco o la confrontación en mi sala? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia puede ayudar a otra persona a ver las señales a tiempo, deja tu like para que este testimonio llegue más lejos. Me costó $45,000 educar a mi hija en la mejor universidad, y me costó una humillación pública en un restaurante reeducarme a mí misma. El precio de mi nueva libertad fue alto, pero el precio de mi ignorancia casi me cuesta la casa por la que trabajé 30 años. Mirando mi sala renovada, entendí la lección final. Aprendí con la precisión de un corte de seda que la confianza no se regala, se administra.